Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Anda Silva del canal de Multiservicio Electrónica. Espero te encuentres muy bien. Un fuerte abrazo y bendiciones para ti y para tu familia. Antes de comenzar este pequeño video acerca de fuentes conmutadas, quiero dar mis condolencias a las familias venezolanas, a mis compatriotas, con todo esto que está pasando en el terremoto que ocurrió allá, el doble terremoto. Mucha fuerza para ustedes. Espero que de verdad, no tengo palabras realmente para decir la situación que está sucediendo allá, no solamente en el tema de lo ocurrido con el terremoto, sino con el tema de la situación país como tal, ¿ya? Espero que de verdad puedan tener la fortaleza y la fe suficiente para salir adelante, ¿ya? Un fuerte abrazo de corazón, siempre apoyándolos, siempre ayudándolos con lo que sé y bueno, a salir adelante y a seguir triunfando, ¿ya? Porque ustedes saben que se puede, ¿ya? Muchas gracias. Este video lo voy a dejar con respecto a una consulta de un colega que me pregunta si al tener el voltaje stand-by y el equipo no enciende, ¿es necesariamente problema ya de la otra tarjeta? No, no necesariamente es problema de la otra main, de la tarjeta main. Ya vamos a ir a la mesa de trabajo para explicarles esto. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos y espero se encuentren muy bien. Bueno, para ayudar al colega con respecto a la consulta de pregunta, tengo el voltaje de standby en la salida de la fuente de alimentación, pero el equipo así todo no enciende. Él quiere saber si, o me decía prácticamente, si automáticamente al tener el voltaje de standby en la salida, significa que el problema del encendido sea en la mainboard, es decir, se halla en la mainboard. ¿Ya? Es decir, él mide el voltaje en la salida y tiene el voltaje de standby. Entonces dice automáticamente la main será la del problema. No siempre es así, muchachos, ¿ya? Por eso vamos a aclarar en esta clase respondiendo la consulta del colega. Primero que nada, el hecho de que tú tengas la fuente de standby, que es la fuente de espera, no significa que el equipo tenga que encender, ¿ya? ¿Por qué? Esto va a depender de muchos factores principalmente. Primero, se debe analizar lo siguiente. En pregunta, cuántos voltajes entregan, cuántos voltajes entrega la fuente a la salida? ¿Cuántos voltajes entrega la fuente a la salida? Esta es una de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos como técnicos. ¿Por qué? Porque si la fuente entrega un solo voltaje, que lo hay, escúchame atentamente, lo hay. Hace mucho tiempo reparé un sistema de audio grande, no recuerdo, creo que era de la marca LG, donde tenía una pequeña fuente que entregaba un único voltaje a la salida, 12 voltios. Y a partir de ese voltaje llegaba a la main y se repartía a través de otros conversores, sea Boss o Book, ¿verdad? Los diferentes circuitos para alimentar completamente lo que viene siendo el sistema de audio. Sí hay fuentes de alimentación que entregan un solo voltaje. Entonces, si la fuente entrega un solo voltaje, ¿verdad? Y tú no tienes ese voltaje de standby, la cosa obviamente cambia. Pero si tú tienes un solo voltaje y el voltaje está presente, ¿verdad? Vamos a suponer que el voltaje sea 12 voltios, que es un voltaje común o estándar muchas veces en la parte de standby. Este voltaje que está acá, tú lo puedes tener presente, pero no necesariamente significa que el problema esté en la otra tarjeta. Esto es muy importante porque suele confundir a la persona. ¿Qué pasa? Muchas ocasiones podemos tener ese voltaje, pero al recibir carga, se cae el voltaje. Se cae el voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que obviamente cuando recibe la carga, que estamos hablando de la tarjeta, en el caso de un televisor, la tarjeta de video, en el caso de un sistema de audio, la tarjeta main, ¿verdad? Puede ser que como tiene que entregar el voltaje a la salida y ese voltaje se mantiene gracias a capacitores electrolíticos de salida, puede ser que en el momento en que tú conectas la carga, ¿verdad? El voltaje se está cayendo, o puede ser que esté presente pero no sostiene en el momento en que tú le das el encendido. Entonces significa que aunque yo tenga el standby, yo no puedo decir, ah, mira, mi fuente de standby está bien.
¿Qué es lo que se necesita hacer? Bueno, simplemente se coloca carga falsa. Carga falsa. Una carga falsa se puede utilizar con un LED, se puede utilizar con un foco de 12 voltios de automóvil, en fin. Y tú ves cómo se comporta. Si mantiene la carga y el voltaje cae, por ejemplo, a 11.9 o 11.8, significa que la fuente se mantiene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú le colocas una carga que relativamente maneje buena corriente, como por ejemplo los focos de automóviles, y mantiene el voltaje, significa que el equipo, que la fuente está en buen estado. Y el problema sí está en lo que viene siendo la tarjeta de video. ¿Por qué te pregunto cuántos voltajes entrega la fuente de la salida? Porque en muchas ocasiones puede ser que tú tengas 12 voltios, pero al recibir la orden de encendido, el conversor que debe entregar los otros voltajes no trabaja, no funciona. Esto es muy importante aclararlo, muchachos. ¿Por qué? Porque no todas las fuentes de alimentación van a venir con un solo conversor. Puede venir la fuente con varios conversores. Entonces, respondiendo a la pregunta del colega, no significa que yo tenga 12 voltios y el equipo tenga la tarjeta main dañada. Puede ser que sí, pero puede haber un problema incluso en el mismo voltaje de 12 voltios. O puede haber un problema en el conversor que entrega los otros voltajes. No funciona. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si tiene más conversores? Cantidad de transformadores. Cantidad de transformadores. Muchas personas no conocen mi canal de electrónica Janda Silva todavía. Conocen el principal, el de multiservicio de electrónica integral Janda Silva. O estás entrando por primera vez de repente este video. Bueno, yo también tengo un canal que se llama Electrónica Janda Silva, donde estoy grabando el curso de fuentes conmutadas. Vamos por la clase 45. Ese curso lo estoy grabando un poquito más lento por tema de que obviamente se necesita complementar mucha información. Entonces, por tema de trabajo no lo grabo seguido. Pero esto es algo que suele confundir mucho, sobre todo a la persona que está comenzando. No significa que porque yo tenga el voltaje de standby sea un problema la main la que me está causando el daño, porque puede ser que tenga los 12, pero el equipo no encienda por culpa de la misma fuente de los 12 voltios, o de los 3.3 o de los 5.1 voltios. Me explico. ¿Qué pasa? Que al recibir la carga el voltaje se cae, sea porque hay un problema en diodos de salida, en lo que viene siendo el circuito integrado para la oscilación, en capacitores electrolíticos de salida, en fin. ¿Me explico? Y lo otro, el conversor que debe entregar los otros voltajes no funciona. ¿Cómo saber si la fuente tiene varios conversores? Cantidad de transformadores. Tú analizas la fuente y de repente, mira, yo tengo esta fuente acá y mira, tengo un transformador acá y tengo otro transformador acá. Significa que un transformador va a trabajar de primero entregándome unos voltajes correspondientes, que es el voltaje standby, y luego en el momento de la orden de encendido el otro conversor debería de arrancar o de funcionar, ¿ya? Pero, ¿cuáles son las causas en sí de que el equipo no encienda? Si tengo voltaje standby. Y bueno, puede ser, voy a ponértelo así, puede ser la main. Puede ser la main. Número 2, puede ser problema en el mismo circuito de standby. Número 3, puede haber problema en otro conversor. Estas son técnicas de reparación que llevo durante años en fuentes conmutadas. Ustedes saben que uno de mis temas favoritos es el tema de las fuentes conmutadas. Por la experiencia, todo lo que yo te estoy diciendo acá es real. Ya, vuelvo y repito, si tengo voltaje standby y el equipo no enciende, no es siempre culpa de la main.
Porque la gente dice, tengo el standby, el equipo no me enciende al dar la orden de encendido y es culpa de la main. No, no siempre es culpa de la main, ¿ya? Puede haber en la misma fuente de alimentación problema con el circuito de standby. Puede estar el voltaje presente, pero tienes problemas en ese circuito. Capacitores dañados, octoacoplador dañado, un TL431 dañado. Voltaje ineficiente, voltaje que está presente pero en el dar la orden encendido el voltaje se cae, en fin, o le colocas carga falsa y el voltaje se cae, es daño del circuito de standby. O el circuito de standby está en buen estado, al dar la orden encendido los otros voltajes no aparecen. ¿Qué es lo que se necesita hacer en ese caso? Dar orden manual. Dar orden manual a la fuente. Dar orden manual a la fuente. ¿Qué pasa incluso? Ojo con esto. Puede ser que al dar la orden manual a la fuente los voltajes aparezcan, pero al recibir la carga de la main, el voltaje de 2 y 24 se caigan. O simplemente estén más bajos de lo normal. ¿Por qué? Porque también hay capacitores en esa zona electrolíticos, por ejemplo, que pueden estar desgastados en la parte de los 12 o 24 voltios. O si solamente entrega 12, o si solamente entrega 24. Es decir, esto es un sinfín o un abanico de fallas. ¿Me explico? Para que lo tomen en cuenta, por favor. No siempre, si yo tengo el voltaje standby, no siempre es la main. Hay que analizar, hay que medir voltajes, que es fundamental. ¿Quieres triunfar en la reparación? Mida voltajes. Y de esa manera usted va a poder salir adelante, ¿ya? Para que sepan. Esa es la consulta o la respuesta que, bueno, se lo dejo a ese colega y simplemente a cualquier persona que está investigando en el mundo de la reparación de las fuentes conmutadas. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos.